concientización cívica y la geomorfología en la comunidad de Cerro Cachito. En el complejo entorno urbano del asentamiento humano para personas con discapacidad Cerro Cachito en Ventanilla, la intersección entre concientización cívica y accesibilidad universal emerge como un tema fundamental en la construcción de una comunidad inclusiva y participativa. En la actualidad, el tejido urbano de Cerro Cachito se muestra como un mosaico de diversidad y complejidad, instando a una reflexión detallada sobre la manera en que los habitantes interactúan con su entorno y cómo dicho entorno satisface las necesidades de toda su población. Según la Organización Mundial de la Salud, 2023 estima que alrededor de 1.300 millones de individuos, lo que equivale al 16% de la población global, experimentan alguna discapacidad. Para este grupo, los desafíos asociados con el acceso y la asequibilidad limitados en los medios de transporte son 15 veces más notorios en comparación con aquellas personas que no tienen discapacidad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo en Perú, el 60% de las personas con discapacidad experimentan obstáculos al desplazarse por las calles, acceder a lugares, utilizar el transporte público e incluso visitar parques debido a la carencia de accesibilidad. Esta situación impide que estas personas ejerzan plenamente su ciudadanía y accedan a derechos fundamentales como empleo digno, educación, interacción social, atención médica, información, entre otros. En Ventanilla, a principios del año 2003, se estableció el asentamiento Cerro Cachito con la meta de proporcionar un entorno habitable para personas con discapacidad, permitiéndoles subsistir y establecer relaciones. No obstante, debido a la topografía extremadamente accidentada, la movilidad de estas personas se ve obstaculizada, resultando en su aislamiento y confinamiento en sus hogares, dependiendo exclusivamente de la asistencia de sus familiares. Entre las principales causas que contribuyen a la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad en Cerro Cachito, se destacan las pronunciadas pendientes en sus calles. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que el material utilizado en las vías también impide que una silla de ruedas pueda desplazarse, y dificulta la movilidad de personas con discapacidad visual o auditiva al carecer de sistemas de señalización, veredas y rampas accesibles en la trama urbana del asentamiento. Esto crea situaciones en las cuales no hay forma de alertar sobre posibles peligros, agravando los desafíos de movilidad. Estas complicaciones en la movilidad resultan en la restricción de las interacciones sociales para las personas con discapacidad, quienes enfrentan dificultades para salir de sus hogares y participar en actividades comunitarias. Esto no solo aumenta la dependencia de la ayuda de familiares u otros cuidadores para llevar a cabo tareas esenciales y actividades diarias, sino que también podría afectar negativamente la salud mental de estas personas al experimentar frustración, ansiedad o sentirse excluidas debido a la limitación en el acceso a diversos lugares, contribuyendo además a la desigualdad y discriminación hacia las personas con discapacidad, al restringir su capacidad para disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la comunidad. El propósito de la presente investigación radica en comprender, sensibilizar y transformar el entorno urbano para promover una sociedad inclusiva. La investigación busca identificar obstáculos específicos en el tejido urbano que limitan la movilidad de personas con discapacidad, comprendiendo cómo estas barreras afectan su calidad de vida. A través de la identificación de obstáculos específicos en el tejido urbano, aspiramos a ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar la conciencia cívica y promover cambios significativos en la planificación y diseño urbano. En el asentamiento humano Cerro Cachito en Ventanilla, la problemática central radica en la carencia de accesibilidad universal y conciencia cívica, especialmente orientada hacia las personas con discapacidad. La topografía accidentada, caracterizada por pendientes pronunciadas, junto con la ausencia de infraestructuras accesibles, genera serias dificultades de movilidad para este segmento de la población. La falta de materiales adecuados en las vías impide el desplazamiento fluido de personas con discapacidad, contribuyendo así a su aislamiento y dependencia de la asistencia familiar. Esta limitación en la movilidad no solo obstaculiza el acceso a espacios públicos y servicios, sino que también impacta negativamente en la participación social y el ejercicio pleno de derechos fundamentales. La falta de conciencia cívica sobre la importancia de la accesibilidad agrava la situación, perpetuando la exclusión de las personas con discapacidad.
Esta combinación de obstáculos geográficos y la carencia de infraestructuras inclusivas en Cerro Cachito genera un aislamiento significativo para las personas con discapacidad, destacando la urgencia de medidas que promuevan la accesibilidad y la conciencia cívica en la comunidad. Ante esta situación problemática, nos formulamos la pregunta: ¿cómo se puede mejorar la concientización cívica y la accesibilidad universal en el tejido urbano de Cerro Cachito, Ventanilla 2023? El objetivo de la presente investigación es describir la accesibilidad del tejido urbano para personas con discapacidad mediante un levantamiento topográfico y el análisis de pendientes en las vías principales. Es necesario tener en cuenta que la conciencia cívica, entendida como la capacidad de actuar según valores morales en beneficio de la comunidad, es crucial para abordar estos desafíos. La falta de conciencia cívica se refleja en la falta de acciones coordinadas para mejorar la accesibilidad y promover la inclusión. Además, la situación se agrava por la falta de participación activa de las autoridades y la escasa organización vecinal. La topografía del área presenta pendientes pronunciadas y distintos tipos de suelos, lo que contribuye a fenómenos geomorfológicos y riesgos, destacando la importancia de la conciencia y acciones preventivas en este contexto. La presencia de actores estatales, privados y ONG sugiere un escenario complejo de interacciones, donde el papel de estas organizaciones y empresas puede ser tanto positivo como conflictivo. La investigación sobre el asentamiento humano Cerro Cachito adoptó un diseño no experimental con un enfoque descriptivo y estratificado, empleando análisis topográficos, de riesgos, pendientes y actores. De naturaleza básica, se basó en un marco teórico para recopilar información sin modificar las características del entorno. La población de estudio comprendió los suelos de Ventanilla, abarcando 10.5 kilómetros cuadrados y destinados a la convivencia de personas con discapacidad. La muestra incluyó todo el asentamiento Cerro Cachito, permitiendo la obtención de datos topográficos y pendientes. La recolección de datos se realizó mediante observación directa en el campo y encuestas. Se emplearon cuestionarios, cartografía y programas como Microsoft Excel, CAD Mapper, SketchUp, Canva y AutoCAD para el análisis topográfico y la interpretación de resultados. El proceso incluyó visitas, encuestas, análisis de datos y la formulación de conclusiones. Como antecedente, Jorge Rafael Díaz Dumont 2019 realizó una investigación titulada Discapacidad en el Perú, un análisis de la realidad a partir de datos estadísticos. Este estudio cuantitativo tiene como objetivo principal abordar la problemática de la discapacidad en el contexto peruano mediante el análisis de datos estadísticos. Adoptando un enfoque descriptivo, el autor lleva a cabo un exhaustivo rastreo de información documental a nivel global sobre la discapacidad. Se teoriza el término de discapacidad, desarrollando y estableciendo un concepto contextualizado a la coyuntura actual del país. El análisis se centra en variables como la población con discapacidad, sexo, grupo de edad, tipo de discapacidad, discapacidad por departamento y ratio de población por discapacidad. Los resultados revelan una realidad estadística en el Perú que coincide con informes internacionales, señalando la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, especialmente mujeres y aquellas con discapacidad visual. El estudio aboga por acciones prioritarias a corto y mediano plazo, enfocadas en la prevención, atención y eficiente inclusión social. Como contraejemplo, en 2013, Agustín Huete García realizó un estudio exhaustivo sobre la exclusión de la población con discapacidad en España, basándose en la encuesta social europea, ESE. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 31, insta a los estados a recopilar datos para formular políticas inclusivas. Sin embargo, Huete identificó limitaciones en las estadísticas existentes, destacando que de las 213 operaciones estadísticas disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, solo 4 se refieren específicamente a la discapacidad. Aunque existen fuentes como la encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, el análisis social de la discapacidad ha sido escaso. La encuesta social europea emerge como una fuente valiosa, aunque presenta desafíos en la fiabilidad para análisis complejos debido a una base muestral limitada.
Históricamente, las personas con discapacidad han enfrentado estigmatización y discriminación, resultando en una ciudadanía de segunda clase. A pesar de los esfuerzos de sensibilización, la invisibilidad persiste, afectando áreas como educación, empleo y participación social. El estudio aboga por políticas transversales que abordan la exclusión y la discapacidad, destacando la importancia de la autonomía y la participación activa. Ambos estudios coinciden en la relevancia de incorporar y atender a las personas con discapacidad. No obstante, señalan que cada país aborda este tema de manera única, considerando sus propias circunstancias. La premisa es que, a pesar de compartir la importancia de la inclusión y cuidado de las personas con discapacidad, cada nación debe adaptar sus estrategias según sus contextos específicos. Asimismo, subrayan la necesidad de contar con datos y estadísticas más precisos para comprender verdaderamente la situación de este grupo. Al obtener información detallada, podemos desarrollar políticas más efectivas y ajustadas a la realidad de estas personas. Esto aseguraría que las políticas se implementen de manera más significativa y sostenible, garantizando que las personas con discapacidad realmente se beneficien de estas iniciativas. Como ejemplo, Quintana y Muñoz 2020, en su investigación se centró en mejorar las carreteras del Mirador, Huacariz, Campamento y Chota, donde a través de un levantamiento topográfico analizó las características físicas del terreno, como elevación, pendiente y otros detalles geográficos. Además, el diseño geométrico de la carretera se realiza considerando normas específicas del Ministerio de Transportes, lo cual implica tener en cuenta la topografía para garantizar la seguridad y la eficiencia del diseño. En conjunto con el estudio del suelo, la evaluación hidrológica y la consideración de aspectos ambientales, evidenció que la topografía desempeña un papel crucial en la planificación y mejora de la infraestructura vial, asegurando un enfoque integral y sostenible en el proyecto. En cambio, el Kozlowski 2006 menciona que, a lo largo de su carrera como arquitecto, ha abordado la problemática de la accesibilidad en diversos contextos, tanto en el sector público como en el privado. Consciente de la creciente importancia de este tema, especialmente con una estimación de entre 60 y 80 millones de personas discapacitadas en la Unión Europea, he dedicado tiempo a recopilar información, realizar entrevistas y visitar ciudades como Edmonton, Copenhague, Berlín, Curitiba y Barcelona. Tras años de acumular un amplio material, decidió abordar sistemáticamente el tema de la accesibilidad en el espacio público de la ciudad, destacando la importancia de centrarse en las necesidades de movilidad de las personas discapacitadas para lograr una atención adecuada. La investigación de Quintana y Muñoz sobre la mejora de carreteras mediante un análisis topográfico detallado y el cumplimiento de normas específicas es valiosa en el contexto de la infraestructura vial. Reconocer la importancia de la topografía en la planificación garantiza una ejecución eficiente y segura de proyectos. Sin embargo, es esencial señalar que otros factores, como aspectos culturales, económicos y sociales, también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la infraestructura. En cuanto a la investigación del Kozlowski sobre accesibilidad, es evidente su dedicación a comprender las necesidades de las personas discapacitadas en entornos urbanos. No obstante, es importante considerar que la accesibilidad va más allá de la movilidad física y puede abordar aspectos como la inclusión social y la conciencia pública. Ambas investigaciones ofrecen contribuciones significativas, pero es vital reconocer que la mejora de la infraestructura y la accesibilidad deben integrar diversas perspectivas para abordar los desafíos de manera completa. Enfoques interdisciplinarios que consideren factores más allá de la topografía y la movilidad física pueden enriquecer aún más la efectividad de estos proyectos. Espinosa 2021 realiza en su investigación el espacio público y las políticas participativas en los barrios populares. Realizó un estudio participativo donde se trata de analizar el contexto de políticas urbanas en el que se resalta una política participativa como el programa Barrio Mío. Esto será necesario para identificar las relaciones establecidas entre los actores políticos y sociales del espacio. Sara Tecano 2017 nos dice: cuando hablamos de habitabilidad, nos referimos al campo de la arquitectura en relación a las condiciones mínimas de confort que los espacios deben ofrecer no solo en sí mismos, sino también a través del entorno en el que se ubican.
Como se mencionó, la habitabilidad es más que la apariencia física de una vivienda, es un espacio que influye en el confort de una persona y el entorno en el que se encuentra. Rivera 2017, en su investigación Innovación Social y Calidad de Vida, la construcción de un parque en un asentamiento irregular. Trata sobre implementar un método de intervención para los asentamientos anómalos que no solo contribuyen a mejorar el entorno urbano, sino a contribuir a organizaciones públicas, sensibilización de los vecinos sobre sus necesidades colectivas y sobre todo el desarrollo de gestiones y medidas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. El doctor y especialista en arquitectura inclusiva Ángel Comerá Serrano menciona: la vivienda tutelada se crea a través de unidades habitacionales específicas que tienen un factor de desarrollo común. Esto permite que el propio espacio habitacional sea un laboratorio de desarrollo que genera economía y autonomía en los habitantes. Se han analizado integralmente estas funciones. Elemento material, físico que permite la reproducción de las instituciones familiares, le permite desarrollar aspectos íntimos de la vida humana. Es un espacio de consumo permanente, es un elemento de los sistemas de entretenimiento, es un espacio de socialización, aprendizaje de roles y estructuras sociales, y es un espacio de maduración en el que se aprende a vivir en sociedad. El doctor y especialista en economía en Casavilca Desarrollo Local en Infraestructura y la Sostenibilidad de los Asentamientos en el Distrito de Comas en los años 2006 a 2018. Tiene como objetivo determinar la correlación que existe entre el desarrollo local y sostenibilidad de los asentamientos humanos, en base a las necesidades y carencias de la población, proponiendo estrategias y así ofrecer una calidad de vida a la comunidad. La conclusión de la investigación en Cerro Cachito revela hallazgos significativos en relación con los objetivos planteados. La identificación de barreras físicas y sociales destaca la diversidad de circulación en el área, con una principal vía de acceso destacada, pero también con vías internas utilizadas por vehículos menores y peatones. La evaluación de las pendientes en las vías principales indica que, aunque las inclinaciones no parecen ser críticas, otros elementos como el material de las vías, la presencia de rampas y la señalización son aspectos cruciales para la movilidad de las personas con discapacidad. La identificación de puntos críticos resalta la falta de veredas, paraderos óptimos y las condiciones desfavorables de las vías, señalando áreas específicas que requieren atención inmediata para mejorar la accesibilidad. El levantamiento topográfico y análisis de pendientes confirman que las altitudes varían entre sectores, sugiriendo una relación entre la topografía y los desafíos de accesibilidad. En general, los resultados respaldan la hipótesis de que la topografía accidentada influye significativamente en las barreras que limitan la movilidad de las personas con discapacidad. Este análisis ofrece una base sólida para futuras intervenciones y mejoras en la infraestructura urbana de Cerro Cachito, buscando crear un entorno más inclusivo y accesible para todos sus habitantes. Se recomienda un enfoque integral para fortalecer la infraestructura en Cerro Cachito, con especial atención en las vías internas utilizadas por vehículos menores y peatones. La instalación de rampas, construcción de veredas adecuadas y señalización específica son esenciales para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad. Se propone un estudio de tráfico detallado para entender las necesidades de la comunidad y ajustar la infraestructura en consecuencia. Además, se sugiere una evaluación más completa que considere factores como el material de las vías, presencia de rampas y señalización adecuada, junto con un programa de mantenimiento preventivo para garantizar condiciones óptimas a lo largo del tiempo. Priorizar intervenciones en áreas críticas, como la instalación de veredas y mejoras en las condiciones de las vías, es esencial. La participación activa de la comunidad en la identificación de áreas de atención urgente y en la planificación de intervenciones es clave. Estudios complementarios sobre la relación entre topografía y desafíos de accesibilidad, considerando calidad del suelo y vegetación, son necesarios. La implementación de un sistema de monitoreo continuo permitirá evaluar el impacto de las intervenciones con el tiempo. Se sugiere realizar estudios adicionales para validar la relación entre topografía y desafíos de accesibilidad, adaptando estrategias según la evolución del entorno urbano y las necesidades cambiantes de la comunidad. Mantener un enfoque flexible y receptivo a medida que se obtiene nueva información es esencial para abordar los desafíos de manera efectiva.